las amenazas y la respuesta. La amenaza comienzo por, a nivel mundial, la situación, que la emergencia está en China, las amenazas que tenemos en Europa, la amenaza concreta de Rusia y después las capacidades rusas. En rojo tengo demografía, que es la debilidad rusa, pero sus fortalezas son la moral de combate, la doctrina, los efectivos, la industria de defensa y las armas nucleares. Después está la respuesta. Tenemos la gran suerte, los europeos, de tener dos murallas. Una es la muralla ucraniana y otra es la OTAN. Pero esperemos con optimismo, como ha dicho el general, que sean murallas interesantes, porque Europa tiene una gran crisis moral para poder defenderse, que es mi tesis central de la conferencia. Y escudriñando este concepto, expreso la falta de conciencia de defensa europea, el nihilismo, que viene desde la Ilustración, la falta de resiliencia, cuántos efectivos reales tenemos en combate, pero en qué medida esos efectivos están dispuestos a morir, en qué medida tenemos rotaciones de efectivos adecuados. El gasto de defensa es suficiente, pero ese gasto de defensa lo tenemos enfocado adecuadamente al combate. El sur global es una realidad y Occidente está en decadencia. Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, todo ha ido en torno a esta potencia, el mundo era bilateral con Estados Unidos y la URSS, pero ya no lo es multilateral. Y China está emergiendo con una fuerza inusitada. Aquí tenemos un índice, hay muchos índices, este es de los más fiables, en donde expresa la influencia de un país sobre el resto del mundo en función del comercio, de la diplomacia, de los préstamos y de las inversiones, ¿no? Y vemos que hasta ahora mismo China está por detrás de Estados Unidos, pero para 2050 China se pondrá a la cabeza del mundo. En estos momentos supera a Estados Unidos en técnica, en parte de la técnica, no en toda, motores de aviones avanzados, en drones y robots, en detección y seguimientos hipersónicos y en sistemas de lanzamientos espaciales. Europa no está amenazada solo por Rusia, está amenazada también por el sur y está amenazada desde dentro. Por el sur porque China y Rusia están dominando África y pueden convertir las migraciones en arma de guerra. Internamente, Europa es muy débil porque sus sociedades están fraccionadas. Los jóvenes que están en edad de combate no tienen educación civil, no tienen sentimiento de nación, no tienen capacidad de sacrificio para poder morir por la sociedad. Y esta es la interna, la mayor debilidad de Europa. Y les daré un dato. Los israelíes tienen 2 millones de palestinos a los que no entregan armas. Europa tenemos 35 millones de musulmanes, de los cuales, en caso de movilización, habría que entregar armas porque tienen mayor natalidad y tendrán mucha presencia en las primeras filas de combate. Entonces yo les hago la siguiente reflexión. Israel no permite que ningún palestino tenga un arma. Y Europa, si se moviliza, tendrá que pensarse en la situación. Vamos en concreto con la amenaza rusa. Rusia es un desafío a la doctrina de la OTAN, como decía el general. Es más fuerte que en 2022, amenaza los cimientos de la OTAN, aventaja a Ucrania. Y en concreto hay dos ministros muy activos, uno es Pistorius, que es el ministro alemán de Defensa, que calcula que entre 3 y 5 años Rusia atacará. Y Kallas, que es la sustituta de Borrell en la Comisión Europea,
vicepresidenta, calcula que entre 3 y 5. Está Bauer, el holandés, el jefe del comité de la OTAN, en fin, todos los expertos coinciden en que hay un plazo en que Rusia se deshará de Ucrania y atacará a Europa. Los objetivos son claros: subyugar a Ucrania, Kharkov y Odessa, no unión de la OTAN, tener un jefe de Estado títere, y en Europa lo que está haciendo ahora está, bueno, pues con la guerra híbrida, está desafiando acciones de guerra híbrida en la zona gris. Eso es lo que está haciendo ahora. El ataque, según los expertos, será un país báltico y será con la misma disculpa con que invadió Georgia, invadió Ucrania, para proteger a los rusos que viven allí. El problema de Rusia es la demografía. Aunque ha subido su esperanza de vida, cuando cayó la URSS bajó muchísimo la esperanza de vida, el alcoholismo era brutal, en fin, se hicieron las cosas muy mal, y ahora mismo está en unos 144 millones estabilizándose. Pero tiene un problema, por eso Putin insiste tanto en que las mujeres rusas dejen de trabajar y tengan 7 niños. Pero sus capacidades son la moral de combate, la doctrina, los efectivos y la industria de guerra. ¿Qué es la moral de combate? ¿En qué se sustenta? Hay que estudiar el pueblo ruso. Los zares eran los dueños de Rusia y los dueños de cada ruso. La voluntad de cada ruso dependía de los zares. Tienen voluntad de vencer y tienen capacidad de asumir bajas. Su historia se basa, bueno, Tolstoy, en Guerra y Paz, nos narra magistralmente lo que es la moral rusa. Entonces, tanto ucranianos como rusos son hijos de Tolstoy. Leyendo la batalla de Borodino, de Guerra y Paz, nos damos cuenta de la capacidad de morir del pueblo ruso. Y cualquier tratadista occidental que habla del combatiente ruso exalta su disponibilidad a morir. En la Segunda Guerra Mundial, para los rusos es sagrada e intocable. 20 millones de soldados rusos murieron en la Segunda Guerra Mundial. Y el pueblo ruso tiene un misticismo especial hacia esta guerra. En concreto, de toda la historia, los rusos han sacado un concepto que no tiene Europa, el de patria histórica en oposición a la patria incompleta. La patria histórica es la esencia de todo. La globalización para ellos es patria incompleta. El soldado occidental está contaminado de una inmoralidad decadente y el soldado ruso está dispuesto a morir porque, entre otras cosas, es víctima de la coerción. Recuerdo que Zhukov, en la Segunda Guerra Mundial, pudo aplastar a Alemania porque había una segunda fila de comisarios políticos que fusilaban a los que retrocedían, a los que desertaban. Después hablaremos de este tema porque es un tema muy importante. La religión, en tiempos de la URSS, la religión era Stalin, pero ya se ha encargado Putin de volver a la tradición y se ha encargado de hacer la catedral rusa de las Fuerzas Armadas que tienen en pantalla, de un edificio impresionante, porque sabe que un soldado no puede luchar sin Dios. No hay posibilidad de ganar una guerra de verdad si el que lucha no considera que tiene a Dios de su parte. Y hay un concepto ruso relacionado con la religión, dushovist, que motiva de forma especial a los soldados a luchar. Rusia está resentida contra Occidente. Las pérdidas en la Primera Guerra Mundial y el colapso de la URSS es para ellos una catástrofe geopolítica. Por eso Putin es tan popular, ¿no? Las guerras para ellos, las guerras de Rusia, son justas, defensivas, triunfantes y preventivas. El discurso se legitima porque toda la sociedad está militarizada y están especialmente mentalizados para la guerra. El fundamento de la voluntad de vencer histórico está en Suvorov, en Zhukov
y en Zhukov. Suvorov fue el general que nunca perdió una batalla y que estableció toda la doctrina que siguió Gerasimov, y Zhukov fue el mariscal que frenó en Borodino a Napoleón, y ahí empezó el desastre francés. Y Zhukov es el héroe de la Segunda Guerra Mundial que le plantó cara a Stalin. Stalin purgó a todos los generales, o la mayoría, en el 30 y pico, y Zhukov fue un general que Stalin no se atrevía contra él, pero su técnica de combate era tremendamente coercitiva, no empleaba el flanco, él utilizaba el frente y no le importaban en absoluto las bajas ni las víctimas. Consecuencia de todo esto es que las élites rusas son patriotas. Entonces hay que plantearse si son patriotas en este sentido las élites occidentales, ¿no? El 70% de la población rusa apoya la guerra. Eso permite que el presupuesto de defensa sea de un 6% del PIB y que su capacidad de reclutamiento sea notoria. Eso permite que hagan misiones de escuadras sin retorno, misiones sin retornos, como el buque de guerra Yamato japonés, que envió a 30.000 hombres al combate solamente con combustible para la ida, y murieron los 3.000 marinos del buque de guerra japonés. En este sentido, Rusia se está permitiendo escuadras suicidas que no tienen retorno. Y la sociedad rusa se permite bajas en combate. Ahora veremos las bajas. Las bajas son, estos son secuencialmente como estos láser, tengo miedo de darle a alguien con el láser, entonces no lo voy a utilizar. Pero se ve secuencialmente diversas entidades, las bajas que calculan. Entonces, el resumen o la media de todas ellas es que hay unas 100.000 bajas, 100.000 muertos y unas 600.000 bajas. Ahí hay 500.000, pero me he documentado, y desde el julio del 24 hasta ahora, la media se admite 600.000 bajas. Y la popularidad de Putin aumenta en la medida en que el sacrificio se impone. Es sorprendente cómo los pueblos siguen a los líderes que tienen firmeza, ¿no? La doctrina de la URSS se basa en la guerra híbrida de Gerasimov y de Messner. Es la famosa zona gris, es lo que está pasando, ¿no? Con los vuelos agresivos, con las campañas de desinformación, con la información electoral, manipulación electoral, con la amenaza cibernética y el control de la inmigración, por ejemplo, en Finlandia, que enseguida Finlandia ha tomado medidas. La Unión Europea ha intentado reprender, entre comillas, a Finlandia, pero Finlandia, que sabe cómo son los rusos, porque son eslavos y saben morir por su patria, pues no consienten de ninguna manera intromisiones en materia de defensa, porque Finlandia tiene dos experiencias dolorosísimas: la guerra de invierno del 39 y la continuación en el 41, que la URSS, claro, Finlandia fue colonia de la URSS después de la Guerra Mundial, porque Colonia había apoyado a Alemania y la zona de influencia de la URSS incluía Finlandia. Lo que pasa que a partir del 91, de la caída del muro, pues bueno, tuvieron la gran suerte de unirse a Occidente y ahora son el país más feliz del mundo según la ONU, pero son el país más consciente de lo bella que es la libertad. Y un punto clave de mi exposición es que tenemos que ser conscientes de lo bella que es la libertad. Cervantes decía que no hay nada más grande entre el cielo y la tierra que la libertad. Tenemos complicaciones, tenemos problemas, pero tenemos libertad. Y la pregunta clave es ¿somos conscientes de que hay que defender a esa libertad? ¿Y somos conscientes de lo débil en la situación actual geoestratégica mundial que está esa libertad? Otro tema es la guerra electrónica.
claro, los ucranianos comenzaron a darse cuenta de que los GPS les fallaban y que la munición de 155 no impactaba y que las bombas guiadas no llegaban y que los SIMARS, los famosos SIMARS tan exitosamente empleados al principio, y todo es porque la URSS tiene una gran capacidad electrónica porque está apoyada por China. Y tiene efectivos. ¿Cuáles son los efectivos rusos? Bueno, pues están en aumento de 1,3 a 1,5 y pico, ¿no? Los efectivos rusos están aumentando. No tienen gran calidad, pero están aumentando, porque el reclutamiento lo están haciendo de las zonas pobres con reclutas bisoños. Pero esos reclutas están dispuestos a morir. No son tropas con capacidad de combate experimentada, pero están dispuestos a morir. Y en Ucrania ha aumentado sensiblemente el número de tropas. Actualmente, pues empezó con 660.000, 410.000 y ahora está por 470.000. ¿De dónde recluta Rusia a sus soldados? Pues de las zonas pobres. En zona roja tenemos la zona de la URSS donde más reclutas hay. Tiene un sistema de reclutamiento electrónico, también lo tiene Ucrania. El servicio militar es obligatorio de los 18 a los 30 años. El 85% de los objetivos de reclutamiento se cumple. Hay 30.000 nuevos soldados al mes. Y como digo, de las zonas pobres, pero tienen un sistema de motivación muy importante, porque el salario de los soldados es 4 veces el salario medio, y al regreso el soldado y sus familiares, o el soldado que ha caído en combate, en este caso los familiares, tienen seguro médico, transporte y unos privilegios sociales que son muy notorios, ¿no? La industria de guerra rusa, bueno, pues a mí me recuerda a espía, la industria de guerra alemana. Ya saben ustedes que a partir del 42 se multiplicó aquello, la efectividad, la eficacia se multiplicó por 2, ¿no? Tienen las fábricas trabajando 24 horas diarias. Tienen apoyo norcoreano, tanto humano, como veremos, como de armamento. En resumen de todo esto, de los 40 misiles al mes de largo alcance, en 2022 solo tienen más de 100. Disponen de 4,5 millones de proyectiles de artillería, de 1.500 carros, de 3.000 vehículos, de 6 Iskander que tenían en 2003, tienen ahora 50. Ya saben que el Iskander es un misil de unos 500 kilómetros que tienen desplegado en Kaliningrado. China, Corea del Norte e Irán apoyan a Rusia. ¿En qué apoya China? En componentes de tipos de navegación de helicópteros, en vehículos militares, en piezas claves de aviones y de aviones de combate y de componentes de los misiles, componentes electrónicos. Corea del Norte, ya sabemos que hay 2.600 hombres combatiendo en Kursk, que esto es asombroso. En 2024 fue con 23 millones de habitantes, Corea del Norte, y un país empobrecido, fue capaz de fabricar más proyectiles de artillería que todo Occidente. Después explicaré por qué. Bueno, se entiende por qué, porque son esclavos, claro. Son esclavos trabajando 24 horas diarias, ¿no? Irán es otro apoyo fundamental con sus drones y tiene una fábrica en Rusia, una fábrica en Rusia. Este gráfico muestra las importaciones de Rusia precedentemente de China, y ahí se explica la cantidad de material que está empleando chino, de Hong Kong, de Alemania, de Surcorea, de India, y también de Italia, de Japón y de Francia. De Alemania también, Alemania está en el intermedio, ¿no? Aquí hay un gran problema en Europa. Claro, Draghi insiste en la productividad.
Y bueno, el tema es que Alemania ahora está estancada. Es que Alemania no puede perder las exportaciones a China. Es que ahora mismo, como se complica el tema con Estados Unidos, Europa está exportando a Estados Unidos el 60% y solo importa el 20%. Entonces, la globalización, desde el punto de vista moral, es un retroceso porque el comercio reblandece al hombre y la guerra necesita un hombre duro. Pero el comercio es fundamental y la globalización es fundamental para nuestro bienestar. Si no hay comercio, no hay bienestar. Y Alemania necesita el comercio con China y está en una situación difícil porque no puede permitirse pararse como está empezando a ocurrir. Bueno, en armas nucleares hay un problema con el START, que era un gran logro, que restringía los arsenales nucleares, pero que expira en febrero de 2026. Estas son las armas nucleares de todo el mundo. Si nos fijamos, Rusia y Estados Unidos destacan con 5.000 y pico y 5.500 cabezas nucleares. Después está India y Pakistán. En Europa, Francia y Reino Unido. Que tenemos China, pero China en 2030, China tiene ahora pocas, pero en 2030 va a triplicar las armas nucleares. Claro, esto de las armas nucleares, una cabeza nuclear, ¿cuántos megatones tiene? Pues 100 megatones. ¿Y qué es un megatón? Pues un megatón es 1.000.000 de kilos de trinitotolueno. ¿Y cuántos kilotones tenía la bomba de Hiroshima? 16. O sea, estamos hablando que el menor país, el país menos capacitado nuclearmente, arrasa el mundo, porque estamos hablando de unas dimensiones tan colosales y tan brutales que tiene que volver el acuerdo en armas nucleares. Es imposible que el mundo se encamine a una situación en donde no haya acuerdos nucleares. Es imposible. Bueno, pues Rusia tiene los cruceros, tiene aviones tripulados y submarinos y tiene misiles RS-28 que son nuevos, que a través del Polo Sur pueden atacar Estados Unidos. En Europa, ahí tienen en triángulo los países de Europa que tienen armas nucleares estadounidenses, Alemania e Italia, y Turquía tiene también armas. Los países que están en verde son los que tienen armas nucleares en Europa. Por eso cuando hablan de que Estados Unidos se irá de Europa, Estados Unidos no se irá de Europa. Estados Unidos tiene unos intereses enormes en Europa porque una de las garantías de que no se ha invadido un país es porque tiene armas nucleares estadounidenses. Entonces yo, leyendo la prensa últimamente, con la llegada del nuevo presidente, pues podemos ser lo pesimistas que queramos, pero no sé lo que opinará después en el coloquio las autoridades que aquí tenemos, ¿no? Intelectuales y morales. Pero es muy difícil, creo yo, que se vaya Estados Unidos de Europa. Y a la derecha tenemos las armas de la URSS, pues bueno, desplegadas todas, hay una primera línea y después están en profundidad hacia los Urales. Los submarinos de la flota norte pueden atacar, a la flota norte rusa, pueden atacar todos esos objetivos, en Noruega todas esas bases, en Reino Unido las dos bases, la de arriba a la derecha, la famosa Scapa Flow, la flota del Báltico pues puede atacar estaciones de radares. Todo esto son estaciones importantes de la OTAN, puntos importantes de la OTAN. Navales, o bien los que están en el interior, son electrónicos o enlaces con satélite, centros importantes de la OTAN. Y después en Kaliningrado están unos misiles que alcanzan de 300 a 500 kilómetros y que controlan prácticamente el mar Báltico, ¿no? Ahora mismo el tema de Siria le ha impedido a Rusia una importante base naval y está reforzando el Báltico. El famoso misil Oresnik, de casi 1000 kilómetros de distancia, pues y caída vertical, que hace muy difícil que las defensas aéreas puedan detectarlo,
Hay una defensa aérea que es la TAD, la estadounidense, pero vale 400 millones de euros, ¿no? Y entonces después hablaremos del concepto de masa y de precisión, ¿no? Pero como saben ustedes, este fue un aviso de Putin, recorrió 1000 kilómetros, explosionó con carga inerte y ahí está la demostración. Bueno, pues ante esta situación, pues surge la defensa europea. Ucrania, con respecto a Rusia, está débil, en algunas cosas está a 1/10, pero no olvidemos que ambos dos son eslavos y ambos dos son hijos de Tolstoy. Combaten con una bravura inusitada y lo que ha hecho Ucrania es increíble. Lo que le debemos los europeos a Ucrania no se lo pagaremos en la vida. Están luchando por nosotros, están siendo una muralla y están conteniendo de manera admirable, dolorosa y agotadora a un enemigo superior. Estas son las bajas de Ucrania, que son similares a las rusas. De todos los centros de estudios, las de Ucrania son similares a las rusas. 100.000 muertes y unos 500-600.000 bajas. Claro, Ucrania, Rusia tiene 140 millones de habitantes, pero es que Ucrania tenía 45 en 2014, 42 en 2022 y ahora tiene 35. Después veremos que Ucrania se ha quedado en cuadro, ¿no? Y que no pueden, ha habido discusiones brutales con Estados Unidos porque Estados Unidos quiere que recluten a jóvenes de menos de 25 años, pero si ellos dicen que si reclutan a jóvenes de menos de 25 años, no nacerán niños. Esos jóvenes son los que crearán la nueva Ucrania. Y no pueden tener más combatientes. Los combatientes están desertando de una manera muy notoria. ¿Por qué? Porque no hay relevos. Los europeos no nos damos cuenta de lo que está haciendo Ucrania. Y Ucrania, como digo, tiene religión, tienen Dios. En ningún país europeo hay un sacerdote que bendice a las tropas con el hisopo. En ningún país europeo se arrodilla la tropa cuando pasa el féretro de un soldado caído en combate. Pero es muy importante tener a Dios. Occidente lo que tenemos es nihilismo y el nihilismo lleva a un gran problema. Efectivamente, Ucrania está agotada, el armamento no es el suficiente, al menos 80.000 han desertado, están repartidos por Europa. Y aquí surge otra reflexión en el concepto central de la charla. Europa no solamente no apoya con soldados a Ucrania, es que Europa le está interesando la mano de obra ucraniana y a los desertores ucranianos les da el asilo. Pero Dios mío, ¿en dónde estamos? Cuando los desertores ucranianos pasan a Rumanía, la policía les da el asilo político. Los polacos mantienen a muchísimos ucranianos jóvenes, los polacos, y ahora tienen la idea de crear una legión extranjera de ucranianos para que luchen con Polonia. No hace falta seguir esta exposición desde el punto de vista moral para darnos cuenta de la tristeza y de la barbaridad que está ocurriendo desde el punto de vista ético. La otra muralla es la OTAN. Como decía el general, la OTAN en 2014 se reforzó con 4.000 hombres. Hay dos círculos. El círculo pequeño es consecuencia de la invasión de Crimea. La OTAN despliega la presencia reforzada avanzada. Y después, en 2022, es el círculo rojo, aumenta a otros 4 países y actualmente hay unas 40.000 tropas, 40.000 efectivos. Pero en la cumbre de Madrid se decide que eso no es suficiente, que hay que desplegar 3.000, 300.000. Pero esto no va bien. Estos 300.000, las evaluaciones que está haciendo la OTAN, y después las autoridades que tenemos entre nosotros, que son verdaderos expertos, me lo corroborarán o no, las autoridades están haciendo esas evaluaciones y la OTAN no logra poner
300.000 efectivos. Ahí hay 100.000 efectivos estadounidenses y el resto de países de la OTAN europeos no logramos poner ahí 300.000 efectivos. No lo logramos, parece ser. Y entonces uno se hace la pregunta, ¿no? No tiene sentido poner capacidades, poner el mejor armamento, si el que combate no está dispuesto a morir. Después de la Segunda Guerra Mundial, Marshall se dio cuenta de este problema y encargó una serie de informes, uno de ellos a ese Slab Marshall, y lo que dedujo es que de los soldados estadounidenses en combate solo dispara 1 de cada 4. El resto está en la soledad del combate, escaqueándose, pues a ver si pasa la marea. Pero curiosamente, los que disparan, los idealistas, no saben que los otros no son idealistas. Y entonces necesitan a esos otros al lado porque los consideran verdaderos compañeros, ¿no? Entonces, vuelvo a la reflexión. ¿Qué sentido tiene organizar, desplegar, si los efectivos que desplegamos no están suficientemente instruidos para morir? No tiene sentido, no tiene sentido. Y no digamos si desaparece Estados Unidos de la OTAN, que es impensable, ¿no? Pues tendríamos problemas de mando y control, de inteligencia, de defensa antiaérea, de drones, de reabastecimiento en vuelo, de municiones y de ciberdefensa. El Reino Unido, que es el país que tiene los centros de análisis más transparentes, yo como europeo, bueno, no estoy cerca del Reino Unido, pues por lo de Gibraltar, claro, es que lo de Gibraltar, que mi amigo escribe tanto sobre Gibraltar, a mí me enerva, ¿no? Pero bueno, viví un año en Estados Unidos, el mundo anglo me atrae por su transparencia. Y entonces ahora mismo los centros de análisis británicos y estadounidenses pues están continuamente siendo muy críticos, y los centros de análisis británicos son muy críticos con su ejército y señalan que Reino Unido no tendría más de una semana de munición y que Alemania no tendría más de 2 días. Entonces hemos vivido un espejismo y tenemos que despertar del espejismo. Ha sido un pensamiento mágico. Hay muchos países de la OTAN que pensaban que con ser de la OTAN ya la defensa estaba asegurada. No, no, cuando tú eres de un club tienes que aportar, porque si no estás desprestigiado. Cuando seas de un club no es para disfrutar de los privilegios del club, es para aportar al club, ¿no? Y ese espejismo, pues ahora aparece una dura realidad, ¿no? Entonces Estados Unidos tiene que mirar a China, no mirar a Europa. Asia es prioritaria y la guerra de alta intensidad nos está pillando de sorpresa. Débil respuesta de Europa, ¿por qué? Porque no tenemos conciencia de defensa, efectivos, no tenemos disponibilidad y no tenemos producción. Europa es inconsciente porque es nihilista, porque no es resiliente. ¿Por qué el liderazgo es inconsciente? Pues porque los líderes no se enfrentan al tema de seguridad. Hay líderes europeos que han considerado el paradigma de la paz eterna. Y yo he oído a líderes europeos que los ejércitos ya no son necesarios. Pero claro, ya viene Trotsky para encargarse de recordarles que puede que no les interese la guerra, pero sí les interesa la guerra a ellos. Y los ciudadanos, pues también tenemos problemas demográficos, la población es escasa, no creemos que la guerra sea posible, carecemos del sacrificio y estamos confiados en la técnica y en el poder aéreo, ¿no? Pues eso se ha terminado. Ante una posibilidad de próximo conflicto, los europeos decimos que no ven, bueno, pues que solamente un 14% de alemanes y un 8% de españoles consideramos que un conflicto puede ocurrir en los próximos 10 años. Es decir, no somos conscientes del conflicto. Y si en España preguntamos sobre los problemas que tenemos, el problema amenaza externa aparece en 9º lugar. En Alemania en primer lugar, en Reino Unido en segundo, en Francia en primero y en España en 9º.
Europa Occidental, Turquía está dispuesta a luchar, Rusia está dispuesta a luchar, pero Europa Occidental solo el 30%. Europa Occidental no está dispuesta. ¿Cuáles son las causas de la inconsciencia? Bueno, pues las causas de la inconsciencia, somos inconscientes porque no queremos combatir. ¿Y por qué no queremos combatir? Pues porque la posibilidad de morir no la admitimos, la posibilidad de estrés en combate la vemos peligrosa, no queremos dejar a la familia y a los amigos y rechazamos la vida militar. En el fondo, la causa profunda de root cause es el nihilismo. El nihilismo niega a Dios, niega la tradición, niega el espíritu comunitario, niega todo. El nihilismo sitúa al hombre en el centro del mundo. El hombre es el nuevo Dios, el Dios de Nietzsche. Y esto lo cogió la Ilustración por bandera, el posmodernismo lo ha continuado y nos ha introducido el peligro en el alma, porque no creemos en nada. Renunciamos a interpretaciones previamente aceptadas, incluso a la verdad misma. Lo que puede ser la verdad misma, Machado, la verdad no, tu verdad, y ven conmigo a buscarla, no tuya, guárdatela. No. La verdad es lo políticamente correcto. Y la moral queda relegada al ámbito subjetivo. Yo tengo mi moral, como decía, cada uno tiene sus principios y si quiere me los cambia. Y esa moral prioriza las necesidades individuales. Y esto implica la muerte del Estado-Nación, porque si no hay Estado no hay ejército. La globalización y el nihilismo implican que los ejércitos, bueno, pues aquella famosa idea que quedaban para misiones internacionales, ¿no? La teoría de la paz democrática, que dos países democráticos no pueden estar en guerra porque ya son demasiado desarrollados, demasiado cultos, Esto de la guerra queda para la gente intelectualmente pobre, ¿no? Nosotros, que la paz democrática, que el máximo profeta fue Bloomer, la paz democrática es el futuro, el mundo está globalizado y nosotros no queremos saber nada con la historia. Se olvida la disuasión nuclear y la guerra convencional y se centra, como digo, todo en las operaciones de paz. Hay una fractura histórica porque siempre ha existido Dios. Dios ha sido un instrumento. El hombre ha creado a Dios. Napoleón fue el primero que lo tuvo claro. Bueno, el mayor ejemplo de Dios lo tenemos en Cajamarca. Un fraile llamado Fray Vicente, extraordinariamente valiente, cuya arma era la Biblia, se enfrentó en el medio de la plaza de Cajamarca a Atahualpa y le dijo: bájate de ahí y sométete a la Biblia. Y entonces Atahualpa le tiró la Biblia al suelo y en ese momento, que estaban todos los jinetes pendientes, muertos de miedo en las monturas fabulosas que llevamos, en ese momento el fraile Vicente dio la voz de a la carga y arrasamos el imperio. Ese es el mayor ejemplo de lo que es el poder de Dios en la guerra. Pero Napoleón, que era el mayor propagandista, también lo supo. Y entonces él, si estaba en Italia, era católico y si estaba en Egipto, era musulmán. Porque para él la religión era un instrumento. Pero Napoleón sembró la semilla que imitó Inglaterra en el Recessional. Se canta que todo el imperio británico lo es gracias a Dios. Y no hablemos de Bismarck. Y no hablemos del Mikado japonés. Ludendorff se lamentaba de que el dios alemán no podía imitar la fuerza brutal del Mikado japonés. Y Estados Unidos, si vemos, bueno, discursos de los últimos presidentes, el dólar establece a Dios, marca a Dios, y por supuesto Estados Unidos es la nación elegida por Dios, como lo es Israel, la nación elegida por Dios. Porque saben perfectamente que un país difícilmente gana una guerra sin Dios.
Pero el posmodernismo da la espalda al combatiente porque sabemos muy poco sobre la actuación del soldado en la soledad del combate. Las imágenes del combate son insoportables con la modernidad, con nuestra vida cotidiana. Las imágenes de la televisión sesgan totalmente el combate. Nadie conoce de verdad el misterio del alma del combatiente que va a morir en la soledad del combate. Y nos falta resiliencia. Ahora voy a ir ya más deprisa, pero bueno, hay una frase del Quat, que fue jefe del Estado Mayor francés, ¿no?, que señala que los líderes sociales no conocen el corazón de los ejércitos porque no han experimentado las largas marchas, las noches de aburrimiento, la dificultad y el dolor. Efectivamente, las élites están globalizadas, la cultura transnacional sucede a la lealtad estatal. Y como consecuencia, hay una renuncia a la defensa esencialista. Está el paradigma de las cero bajas, la prepotencia del poder aéreo, las operaciones especiales, las empresas subcontratadas, las misiones de paz. La sociedad se encuentra en una debilidad cognitiva, incapaz de recibir mensajes de esfuerzo y de sacrificio. Hay un daño irreparable a la solidaridad nacional, porque esto se empieza en la escuela. Y los líderes actuales europeos son incapaces de llevar a la gente a las trincheras. Y con esto hago una reflexión final. Todo esto no es nuevo. En Francia, en la segunda Cantor, ya lamentó la derrota francesa ante Alemania en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La dice Cantor, y con esto termino. La inadecuada cultura de defensa, la apatía de los líderes, la falta de fe en Francia, el egoísmo y la insolidaridad corrompieron la fibra moral del pueblo francés, por lo que fue incapaz de resistir la embestida alemana de 1940. Muchas gracias. ¿Quién quiere intervenir? ¿Alguien? ¿Andrés? Gracias por el bienvenido. Bueno, ante todo, mi coronel, enhorabuena, aunque discrepo en mucho. Mi coronel, ahora sí. Digo que enhorabuena por la exposición que has hecho, aunque evidentemente hay muchas cosas de las que discrepo tremendamente. Europa, desde luego, no está para entrar en ninguna guerra. Por supuesto que no. Entre otras cosas porque tampoco vemos ningún peligro. Rusia, Putin, no es tonto. Putin sabe posiblemente, o sea, positivamente, que jamás puede entrar en guerra con Europa. Porque no lo puede ganar. Porque son 144 millones y Europa son 400. Porque tienen un Producto Interior Bruto que es casi un poco más que el de España contra el de Europa. Napoleón decía, para ganar una guerra necesito tres cosas: dinero, dinero y dinero. Y es cierto, todas las guerras en el mundo se han ganado por las potencias económicamente más fuertes. En la Segunda Guerra Mundial, si no es por la intervención norteamericana con todo su peso económico en Europa, posiblemente todavía estaríamos combatiendo. O sea, indiscutiblemente el poder económico es el que condiciona. Vivimos en una sociedad evidentemente muy cómoda. Muy cómoda. Los jóvenes tampoco quieren complicaciones, no quieren luchar demasiado, tienen que conseguir un piso o un trabajo. Entonces para ellos todo esto es... Y hay una solución para todo esto. No es la guerra, por supuesto, sino la cooperación. El problema hoy no es Europa. El problema donde puede venir un problema muy serio es en el Pacífico. La expansión china en el Pacífico. Ya nos lo dijo el almirante Treviño, que China está construyendo islas artificiales en el Pacífico para ir acercándose a todas las zonas que necesita estratégicamente
Y esas islas no son son bases aeronavales completas que tienen flotas y flotas de aviones. Entonces, el peligro va a estar entre Estados Unidos y China. Nosotros vamos a ser una retaguardia y Putin les interesa una Europa que no se meta con él y él no se meta con ella, porque somos una fuente de financiación. Su gas, su petróleo, etcétera, se lo compramos nosotros. Para él, Europa es importantísima, pero económicamente. ¿Para qué quiere ponerse en guerra con nosotros? ¿Qué va a conseguir? No tiene sentido. El problema viene por el Pacífico. Gracias. Sí, funciona así. Bien, pues le agradezco la aportación. No hay nada como discrepancia, porque todo esto implica que hay una riqueza en lo que el público asume, ¿no? Bueno, ¿y el más? Yo quería decir. Ya veré. Muchas gracias por su conferencia y una muestra del interés de todos los asistentes ha sido el silencio absoluto que hemos mantenido cada vez que usted hacía una pausa, invitando a la reflexión. A mí, que venía aquí pues para pasar la mañana tranquilamente, pues salgo con una preocupación como quizá alguno comparta, porque tiene esto visos de ser muy real. Pero quisiera centrarme en dos aspectos. Uno, coincido con usted plenamente en el valor de la libertad. Esto no es nuevo. Recuerden el discurso de Kennedy ante el muro de Berlín. Repitió como 14 o 15 veces, ahora que está muy de moda eso de levantar muros, incluso entre nosotros, el valor de la democracia. Kennedy tendría sus defectos, pero allí estaba la élite de Alemania y se nos ha olvidado el discurso de Kennedy. Da la sensación, y comparto, que en aquellos tiempos la Guerra Fría hacía una distinción muy clara, dónde estaban unos y otros, y así se funcionaba. Ahora no tanto, porque se ha derribado el muro de Berlín, pero queda ahí unas incógnitas en las que yo no tanto veo como Rusia una amenaza. Rusia sola no, pero Irán y China y Corea del Norte. Da la sensación de que hay una partida de ajedrez, pero no entre dos contendientes, sino entre varios. Y luego otra cosa. Después de compartir el aspecto de que lo que nos une, creo que a todos, es el afán de ser libres. España. Aquí tenemos, a medida que iba usted exponiendo la situación, creo que más o menos, todos nos hacemos una reflexión sobre lo que está ocurriendo. Y desde luego, el balance creo que es bastante negativo. Pero hay otro factor. Evidentemente no nos gusta la guerra. Los sacrificios, el estado del bienestar, todos queremos viajar gratis, que se nos ofrezcan oportunidades de todo. Pero es que nosotros tenemos aquí un problema muy serio. Y no viene de Rusia, viene de abajo. Tenemos que contar con lo de abajo. Y lo de abajo, mi pregunta es, hay una amenaza de Rusia, pero España está capacitada para hacer frente proporcionalmente, no solo a la amenaza de Rusia con la que estamos contribuyendo, según parece, hay unos destacamentos en Estonia, no estoy al tanto, pero hay una contribución aunque sea modesta. ¿Es suficiente? Y es suficiente también para hacer frente a la otra amenaza, que me parece mucho más real, por aguas territoriales, por fosfatos, por emigración, por de todo, frente a Marruecos, concretamente. ¿Estamos dispuestos a poner toda la carne en el asador frente a Marruecos más que contra Rusia? ¿Cómo ve usted el panorama? Muchas gracias.
Bien, con permiso de mis generales, que son los estrategas. Aquí, en este esta bella sala, están los cerebros del ejército, que han manejado el ejército durante años. Están retirados, pero yo quisiera pasarles a ellos la palabra. No es un reto fácil, desde luego, responderle. Por lo que respecta a España y la OTAN, España es un aliado fiel y contribuye. En el mapa que hemos visto ahora de las presencias avanzadas, reforzadas, siempre son batallones, brigadas multinacionales, es decir, que una brigada está compuesta por un batallón de español, otro polaco, otro italiano, todos juntos. Por el principio de solidaridad en la OTAN, si ese batallón es atacado, entonces respondemos todos como si fuéramos atacados cualquiera de nosotros. Es la cláusula y se tiene muy asumida dentro del ámbito. Evidentemente, con la fuerza desplegada no podemos parar el primer golpe. Por eso se creó esa fuerza de intervención rápida que hemos mencionado antes, que en 7 días está desplegada, que es suficiente ese margen. Pero dirán, bueno, hasta 300.000 que se concluye que podríamos hacer frente a una guerra total frente a Rusia, ¿cómo nos arreglamos? La OTAN ha dado pasos muy interesantes de estos porque ha modificado su estructura, no sale mucho en la prensa porque es un tema relativamente tedioso, las estructuras militares y demás, pero él ha dado pasos muy significativos. Uno ha sido el restablecer el mando naval en Estados Unidos, que va a asegurar el tráfico de convoyes hasta Europa. Esto suena a Segunda Guerra Mundial, y es. Hemos vuelto a una guerra total y Estados Unidos, parte de la OTAN, en la revisión de la estructura propuso crear un mando estratégico en Norfolk, con la base que tienen allí, y con eso aseguran el tránsito de refuerzos. Pero después en Europa hay un mare magnum de pequeños países y legislaciones y demás. Pues se ha dado un paso increíble, que fue que Alemania ha asumido el mando de apoyo al despliegue. Y eso, dicho así, pues no suena a nada, pero sí es que desde que un destacamento, un refuerzo, llega a los puertos occidentales de Europa, se asegura su tránsito al frente, quitando todas las fronteras mediante unos acuerdos y unas líneas previstas de transporte y priorizadas por cada uno de los países por los que tiene que pasar. Esto también suena a Segunda Guerra Mundial, pero es que se ha hecho. Entonces, nos da una idea de que desde España, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, todos los refuerzos que deberían ir hacia el frente están canalizados. Los planes de defensa se han cambiado. La OTAN tenía un montón de planes de respuesta para gestiones de crisis en los alrededores de las fronteras de la alianza, de su territorio. Ahora no. Ahora hemos cambiado. Yo estaba destinado a un cuartel general de la OTAN y los cambiamos. Cambiamos los planes a planes de defensa. Entonces, la posición de la OTAN ya cuenta que esos 300.000 hombres suma y sigue. El contingente de los distintos países están metidos en planes, tienen sus medios de comunicación previstos y todo el despliegue en el frente previsto. ¿Ese es el escenario probable? Yo creo que no. Yo creo que vamos a la doctrina del general Gerasimov, de la guerra híbrida en la zona gris. Estamos viendo ya ejemplos de que muchos países de la antigua, los países del este, son como proxies de Rusia. Se declaran más favorables a Rusia que no. Esto es la injerencia. Y ahí va a estar el riesgo, como lo hubo con el antiguo Pacto de Varsovia, donde ganaban la elección los partidos comunistas y después cambiaban la legislación. Ahí vuelve a estar el riesgo. Y en las acciones de defensa de su espacio estratégico entre la OTAN y Rusia, que son esas pequeñas acciones de asalto a los cables, disrupciones de la vida normal. Ese es donde
España frente al riesgo sur, la OTAN no se mete en este riesgo sur, pero sí la Unión Europea. La Unión Europea, quizás por el liderazgo de Francia importante dentro de la Unión Europea, sí que ha determinado muchos elementos de actuación en el flanco sur. Y España, aisladamente, por nuestro interés, sí que estamos muy focalizados y tenemos unos despliegues muy importantes y estudiado el cómo contener las acciones. El problema no es quizás Marruecos tal cual ahora, sino el problema de todos los países subsaharianos, Mali y demás, en el que pueda cambiar el gobierno a un sistema yihadista y ese pueda cambiar Marruecos. Entonces sí que tendríamos un riesgo importante y entonces la Unión Europea sí que tendría, con sus estructuras de defensa, focalizarse en eso, además de España. No quiero extenderme más porque no. ¿Alguien más? Sí. Gracias. Buenos días, coronel, gracias por sus palabras y por instruirnos. Verá, yo le he oído que ha empezado diciendo Europa tiene una gran crisis de defensa. Y luego nos ha hablado de toda una serie de conceptos filosóficos o de pensamiento o de acción que de repente a mí me sonaba como que eran valores históricos, con todo el valor que tiene, y valga la redundancia, el valor histórico. Pero, sin embargo, he echado de menos un poco que se nos hable de nuevas incorporaciones de pensamiento que hay en la sociedad. Como, por ejemplo, cada vez que yo veo un programa de televisión o una batalla o una guerra, veo hombres. Veo que parece que la defensa de los valores, patria, Estado, tal, sea de hombres y que no se ha tenido en cuenta la gran crisis del patriarcado. Yo no sé si se están dando cuenta de que desde el hecho tan visible como es la incorporación de la mujer al ejército, hasta el hecho menos visible, en mi tiempo era impensable que yo me fuese a trabajar sin la autorización de mi padre o de mi marido, y mucho menos que me fuese a trabajar fuera del lugar donde trabajaba mi marido. ¿Por qué? Porque teníamos un hombre provisor y una mujer cuidadora. Ahora esos valores como que de alguna forma no es que se hayan perdido, sino que, insisto, se ha creado una gran crisis de pensamiento con la crisis del patriarcado. Ya no es así. Y entonces, en estas propuestas que usted nos hacía, moral de combate, y esto ya es pregunta, en esa incorporación al ejército de la mujer, ven la misma moral de combate, disposición a morir. Bueno, es bastante discutible, pero las mujeres damos la vida y los médicos la conservan. Conciencia de patria. Verá, como que mientras exista el comercio internacional, la dependencia comercial y económica, la patria se diluye un poco, ¿verdad? Usted mismo lo ha dicho. La economía crea, ablanda a los hombres. La razón divina. Bien, Dios da fe a quien quiere. Las escuadras suicidas. Me cuesta mucho trabajo concebir una escuadra suicida de mujeres y vuelvo a una imagen que hace tiempo propuse, que es el cuadro de las Sabinas cuando
los maridos y los hijos, romanos o sabinos, tienen que luchar entre sí. Ellas dicen aquí, ni mijita, mucho cuidado. La conciencia de lo bella que es la libertad. Ve, ahí sí que me quedo. ¿Cómo se defiende la libertad? ¿Desde el sistema patriarcal o desde otros sistemas? Pero me apunto a la libertad. ¿Cómo ha visto el hombre la decadencia del patriarca? Bueno, las preguntas que ha hecho es para un máster. Pero me quedo con el resumen. La clave es cómo defendemos la libertad. Y la guerra, como la lluvia, tiene su dinámica y tiene sus leyes. Y nadie en guerra vulnerará las leyes de la guerra. Y las leyes de la guerra son el sacrificio, la disposición a morir, la entrega, el compañerismo y el amor a la patria. No hay más. La última pregunta era la mujer en el ejército. Es un tema muy espinoso, porque entraríamos en las leyes. Si usted habla con militares que han dirigido el combate, no puede ser en una trinchera un hombre y una mujer. Eso es imposible. Porque en una trinchera, toda la noche están esperando la orden del asalto al amanecer. Y esa es la última noche de un hombre y una mujer. Estoy diciendo testimonios directísimos de personas que han dirigido el combate. Entonces yo me refiero, cuando digo la lluvia cae para abajo y hay unas leyes de la guerra inmutables, repito, si queremos defender la libertad y vamos al combate, tenemos que respetar las leyes del combate. Sí. Bien. Tiene la palabra el señor. Bien, buenos días. Voy a cambiar un poco de ambiente para ayudar un poco al coronel. Ayudarle no. Primero la enhorabuena. Somos los viejos amigos. Hemos trabajado juntos en una academia que se llama Academia General de Suboficiales. Allá entre. Bueno, yo quería decirle que en principio estoy de acuerdo con él que la sociedad europea está debilitada. Todos somos conscientes, ¿no? Creo que no hay que decir nada algo nuevo. Pero hoy en día en Europa no tenemos líderes. Un líder fuerte como Putin o como Trump arrastra, pueden ustedes pensar de muchas maneras, ¿no? Pero arrastra un poco la sociedad. En Europa tuvimos al comienzo, después de la Segunda Guerra Mundial, grandes líderes, de Gaulle, Asperi, pero hoy no tenemos líderes en Europa. Porque la pregunta que les hago a ustedes hoy, que siempre nos lo hacía Kissinger, decía, ¿quién manda en Europa? Cuando llama a Europa, ¿quién se pone al teléfono? Y eso todavía no lo tenemos resuelto, ¿no? Ese es un tema, una parte que hay que señalar. Otra parte es el tema de Rusia, que quizá ha repetido largamente que es una amenaza. Lo estamos viendo, llevamos 3 años ya en el mes de febrero, el mes que viene. Cumplimos 3 años de guerra con Rusia. La pregunta que les hago es, ¿quién es el culpable de la guerra de Ucrania? ¿Somos nosotros? ¿Es Occidente? ¿Quién ha atacado? ¿Quién atacó? Atacó Putin. Putin es el responsable de lo que está pasando ahora en Europa, ¿no? ¿Por qué atacó Putin? Porque Putin dice que Ucrania no existe, que Ucrania es Rusia. Ese es un tema que hay que verlo en su contexto, ¿no? Yo me acuerdo, ustedes saben que Francia pasó por Burgos, y con la independencia, ¿no? Bueno, ustedes, aquello en el 1812 debió ser, pasó por Burgos y casi la catedral de Burgos puso una serie
de explosiones, la dañó bastante. Luego nos ha pedido perdón. Lo que quiero decir es, el gran causante de lo que está pasando ahora en Europa, sin duda es Rusia, Putin, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos parar a Putin? Aparentemente hay una persona que sí nos está apoyando, entre comillas, que es el americano. Siempre ha venido el americano a Europa a apoyarnos en el siglo pasado. Hemos oído hablar de Trump, de esas ambiciones que nos ha dicho de Groenlandia y de Panamá y de otros lugares, ¿no? Pero lo importante ahora es preguntarnos, ¿Europa tiene la voluntad para defenderse? Eso que ha dicho el coronel, la voluntad de vencer, de resistir, de la resiliencia. ¿Es que la sociedad europea no es capaz de defenderse ante una amenaza que está delante? Lo tenemos ahí, como ha dicho bien el coronel, los ucranianos son los grandes, digamos, defensores de Europa. Ahora, aquí se han hablado unas cifras bastante altas, ¿no?, de muertes en Ucrania y en Rusia. Entonces la pregunta que nos hacía el coronel es ¿cómo podemos defendernos de Rusia? Con independencia del apoyo de China, como ha dicho, de Irán y de Corea del Norte, ¿no? Pues tenemos que despertar. Lo ha dicho. ¿Cómo despertamos? Pues esa conciencia de defensa no la tenemos. No solamente en España, sino en Europa, ¿no? Hablaba el teniente general Camping del despliegue de la frontera avanzado que ha hecho la OTAN, ¿no? La OTAN es nuestra más importante fuerza en la defensa ante Ucrania. La OTAN tiene que ser, es la OTAN de Occidente, con el apoyo de Estados Unidos, la que podemos dar frente a Europa. Si ustedes se dan cuenta, Putin, cuando presentó sus ambiciones en el año 22, el final del 21, hablaba solamente con Estados Unidos y con la OTAN, porque Europa la ninguneaba, ¿no? Y hoy es lo que nos hace fuertes hoy es la OTAN, y la OTAN es la que nos tiene que defender sobre todo del campo nuclear, que aquí se ha dicho, ¿no? ¿Quién es el que tiene la capacidad recíproca contra Rusia en el campo nuclear? Estados Unidos. Es así, es la OTAN, está en la OTAN, Estados Unidos, ¿no? Lo confiemos un poco en la OTAN. Yo, a pesar de lo que está diciendo ahora mismo Trump, confío en lo americano. Confío, porque somos Occidente. Y Occidente tiene unos valores, y los valores europeos y americanos son los mismos, que de vez en cuando aparece un presidente que nos crea algún problema. Pero ustedes han pensado que esto que está diciendo Trump, y ya termino, porque no sé yo, esto de Groenlandia no son, digamos, no son amenazas, son buscar un poco, encontrar el sitio. Yo quiero, dice Trump, que para defenderme de Rusia tengo que tener los medios adecuados y en los sitios adecuados. Y para defenderme de China, igual. ¿Por qué China quiere crear un nuevo canal en Panamá, en Centroamérica? Bueno, que está en el aire, lo ha intentado ya 2 veces en Nicaragua, ¿no? Pues, en definitiva, y termino, la voluntad de vencer, que tú has dicho, yo creo que hay que buscarla en la OTAN. Y hay que apoyar a ponerse en la OTAN, como ha dicho el general Campis. Perdonen ustedes. Bueno, ¿alguien más? Sí. Yo me encuentro hoy con unas personas distintas de las que vienen aquí habitualmente, y algunos de los que vienen pues se les echa de menos. Al conferenciante le felicito porque ha dado una conferencia distinta. Esto no es lo que se dice habitualmente, ni en la universidad, ni incluso en algunos foros militares, y yo creo que muchas cosas tiene razón. Y yo quisiera tratar un poco el origen de este problema. Lo he hablado en su día con el general Ramos. Cuando se descompone la URSS, Yeltsin dice textualmente: nos vamos a librar de 80 millones de pobres. Y el gas y el petróleo de Siberia va a ser para nosotros, para los rusos. Claro, Putin quiere reconstruir esta nación.
Y en su momento, cuando muere Stalin, ¿quién domina la URSS? Los ucranianos, poderoso ministro de Asuntos Exteriores, Gromyko y Khrushchev. Khrushchev era todopoderoso, fue muchos años. Entonces hacen ellos un mapa falso de la URSS. Le dan a Ucrania territorios que nunca habían sido rusos, donde no se hablaba ruso, otros territorios como Crimea, que supusieron una durísima lucha de los imperios ruso y turco para recuperar. Por lo tanto, ese mapa absurdo en zonas donde se habla ruso, y luego además, mucha gente no lo sabe, el ucraniano desapareció, se prohibió en Polonia, se prohibió en Rusia, se prohibió en Alemania incluso. Si subsistió es porque en un lugar muy pequeño llamado Rutenia, que pertenecía al imperio húngaro, que eran más tolerantes, lo mantuvieron. Si no, el idioma ucraniano hubiera desaparecido, sería una lengua muerta en esto. Y yo en el año 79 era un alumno del curso de Altos Estudios Internacionales y pronostiqué que la URSS iba a invadir Afganistán. Entonces había ahí unos jóvenes militares como dijeron, no, eso es imposible, la URSS solo invade países como el 56 Hungría, Polonia, acabar con la Primera de Praga, que sean miembros del Pacto de Varsovia. Pero ocurrió que el Tete Volodymyr con sus Spetsnaz, las tropas especiales, vestidos con estos balcanos, llegaron en aviones camuflados al aeropuerto de Kabul, fueron directamente a la presidencia, mataron a Hafizullah Amin y llamaron a otro de la facción comunista Barzán, que era Balba Karman, que era el embajador en Praga, para que a su vez llegara a Kabul y pidiera la ayuda de los últimos. Eso cambió el mundo. Yo soy de la idea de que el mundo caótico que tenemos ahora es por culpa del señor Trump cuando decidió abandonar Afganistán. ¿Qué pasó en Afganistán? Un señor llamado Erdogan, que con todos los sirios huidos de su país, organizó unas milicias perfectamente entrenadas y en Libia ha arrasado. Los mercenarios Wagner han sido derrotados en todos los lugares y cuando el señor Erdogan, esas milicias que tenía en Siria, las ha llevado a Turquía y a su vez han invadido Siria, en una semana se ha derrumbado el régimen de Hezbollah. O sea que tenemos un mundo más desconcierto. Y ahora termino y me paso al tema que nos pilla más de cerca. Había un gran militar y escritor que era José Cadalso, que decía, extraño país es este de España, y él murió valientemente, si no recuerdo mal, intentando recuperar Gibraltar en tiempos de Carlos III. Yo a mis alumnos les pregunto muchas veces, ¿quién manda en España? ¿Quién es la mujer que más manda en España? Y no me saben decir, yo les digo, os voy a decir quién. Karima Benjaïf, embajadora de Marruecos. Si en la Casa Árabe no nos prohíben hacer un acto, se habla con Karima Benjaïf, la cual da las órdenes a Irene Lozano, la que le escribe los libros a Pedro Sánchez, y rápidamente Pedro Sánchez, ¡Irene! Y se hace el acto. ¿Cómo es posible que a nivel militar no nos han dejado hacer la conmemoración del centenario de Sarna? ¿Cómo es posible que la Armada, dicen que hay tres formas de hacer las cosas, bien, mal y como la Armada, intenta hacer la conmemoración del centenario de Alhucemas y no le han dejado tampoco? Ha tenido que convocar un congreso que es operaciones anfibias. El general Ramos, que muchos conocerán, que es un hombre muy inteligente, consiguió hacer, con unos títulos muy extraños de recuperación, yo soy uno de los ponentes, una exposición en el Museo del Ejército, porque se dedicaba un poco a explicar lo que había sido el periodo desde el desastre anual hasta la victoria de Alhucemas. Lo hizo más inteligente, le ayudamos con piezas de los diferentes museos militares y el asunto que quedó bastante bien. Entonces, claro, que no se abran las aduanas de Melilla, que Marruecos esté explotando un suelo o investigando que es zona de Canarias, que nos lleven miles y miles y miles y miles, que Francia está enfadadísima porque no hace más que expulsar a gente subsahariana de sus antiguas colonias que van a Canarias y luego a Francia. Claro, estamos teniendo una política de unos vaivenes, de una confusión. Y por ejemplo, termino con un episodio personal. Cuando el 7 de octubre del ataque a Israel, teníamos el Congreso de Hispanistas Árabes en el Cairo. Los egipcios prohibieron a todos los profesores, esto lo hablaba yo con el general Abu Musa, menores de 50 años, desplazarse a Egipto.
O sea, Egipto sabía que iba a haber esa invasión de Israel y no quería que hubiera ningún árabe de ninguna nación que pudiera ser uno de los posibles invasores. A Netanyahu se lo avisaron seguro, pero Netanyahu dijo, esto es una pequeña invasión con mi electrificada, la alambrada no van a poder pasar y esto va a ser pretexto, van a destruir totalmente las entidades más. Caray, los miles de muertos que ha habido por ambas partes, ¿no? Y algunos rehenes todavía no se saben. Entonces creo que vivimos un mundo bastante caótico, del cual este es una parte, pero es absurdo que dos masas de dos países muy poblados como Ucrania y Rusia se maten, como en la Primera Guerra Mundial. Las Naciones Unidas no sirve para nada con el veto. O sea, estamos viviendo un momento de confusión como nunca. Y quizás, lo dejo caer, y creo que muchos aquí están de acuerdo conmigo, fue un grave error en España suprimir el servicio militar. Bueno, pues muchas gracias, en general, y muchas gracias por su enseñanza, porque ha sido, tanto el general como usted, pues, una exposición plena de enseñanza. ¿Alguien más si quiere intervenir? Sí, parece que sí. Aquí el señor. Buenos días, voy a ser muy breve y era en relación con lo que ha dicho usted previamente. Claro, a raíz de la Revolución Francesa, el reclutamiento universal supone para todos un orgullo y un deber defender los valores que habían emergido de esa revolución. Se concebía que todo el mundo tenía derecho a defender esos valores. Eso se va desdibujando a lo largo de todo el siglo XIX y llegamos al momento en que efectivamente la invasión alemana en el año 40 en Francia pues pone de manifiesto, como usted bien ha señalado, que eso ya no es así. Me ha parecido significativo lo último que usted ha dicho. De todos estos valores, es decir, estaba implícito, no entiendo, no acojo los valores de sacrificio, de combate, de moral de combate, me quedo con la libertad. Claro, yo también, pero es que el problema es que para defender esa libertad, necesariamente, y eso se ha perdido la conciencia histórica, y eso creo que es así, pues hay que acompañarla de la capacidad de sacrificarse por esa libertad y de morir por ella. Y eso es lo que creo que magistralmente ha analizado el coronel. Es decir, no podemos decir, claro, lo otro no me gusta, me quedo con esto, pero claro, es que a esto cómo se ha llegado, porque podemos hablar del feudalismo, podemos hablar del Renacimiento, pero realmente hasta la Revolución Francesa esos valores, y eso es lo que no tenemos claro. O sea, si preguntamos a un joven de hoy, claro, también se queda con la libertad, pero es que eso no cae del cielo. Y en cuanto a la función de las mujeres, pues hombre, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has puesto el coronel, hay reglas en el combate, lo cual no quiere decir que no tengan un papel preponderante en todo lo que es la defensa de esa libertad, o la defensa, porque claro, no podemos pensar, es que o nos hacemos iguales exactas a los hombres, o resulta que no. Eso no es así. Y yo creo que, bueno, hay que saber buscar. Yo he hecho una edición de la correspondencia anual, una fuente inédita del Archivo Militar de Madrid, donde aparecen cartas de mujeres que puedo asegurar que ponen los pelos de punta por el valor que demuestran esas mujeres preguntando por sus hijos, por sus familiares, al ministro de la Guerra. Mujeres que dicen, perdone usted, yo no sé hablar, pero le escribo para preguntarle, con una dignidad tremenda. Entonces, en la guerra, en el desastre anual, pues bueno, hay que dar voz a estas mujeres. Claro, no eran solo los hijos los combatientes. No somos iguales, pero eso es lo que yo quería aportar. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, señores, si no hay nadie más que quiera intervenir, damos por cerrada la tertulia y aquí os esperamos el próximo día. Adiós y buenos días.